computer. Ahí está, ya estoy grabando. Bueno, entonces, el teorema de Lebesgue de la convergencia monótona. ¿Qué tenemos aquí? Ingredientes, una sucesión de funciones medibles, no negativas, que convergen puntualmente a f, pero de manera monótona. ¿Sale? Entonces, estas funciones para cada x fijo da una sucesión no decreciente que converge a este punto f de x. ¿Vale? Y bueno, entonces el primer resultado es que fíjense que no nos dicen que f es medible, pero el primer resultado es que efectivamente es medible. Y el segundo resultado es que como ya es medible, ya podemos calcular la integral y resulta que coincide con esta sucesión de integrales. Entonces, en otras palabras, aquí pueden pensar, se dice que el límite sale de la integral o entra en la integral. Entonces, es lo que queremos demostrar y sabemos que estos números pueden ser infinitos. ¿Sí? No pasaría nada. Ok. Entonces, primero nos afirman que f es el límite de esta sucesión de funciones medibles, por lo tanto f es medible, eso ya lo sabemos. Y como f es medible, pues ya podemos calcular su integral, ¿no? De acuerdo a la definición. Después nos dicen que la sucesión fn va creciendo, o más bien es no decreciente. Entonces, para cada x fijo, aquí como que la notación no es, bueno, hay que estar muy atentos porque aquí es como si dejáramos fijo cada punto x del espacio. Entonces, para cada punto x del espacio ocurre este tipo de desigualdades, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que la integral tiene esta propiedad de monotonía. Entonces, obviamente, la integral de fn va a ser menor que la de fn más 1 y todo es menor que la integral de f, ¿no? Entonces, pues esto es una sucesión de números no decrecientes indexados en n y debe de converger a algo, ¿no? Puede ser que se vaya a infinito, pero pues en dado caso, pues se va a infinito y el chiste es que como siempre está acotado por esto, pues vamos a tener esta desigualdad, ¿no? Entonces, el límite de las integrales tiene que ser menor o igual a la integral de f. ¿Sale? Entonces ahí, si esto se va a infinito, es porque realmente toda esta integral tiene que ser infinita. No hay de otra, ¿no? ¿Cómo ven, compañeros? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces ya tenemos una primer desigualdad. Básicamente sabemos que la integral siempre es mayor o igual a este límite. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Bueno, y entonces después tenemos estas ideas. Fíjense que nosotros de alguna manera nos gustaría que ocurriera esto, de que las fn fueran mayores para hacer algo similar a lo que tenemos aquí arriba. Pero bueno, esto no lo tenemos. Y entonces vamos a trabajar con esa técnica que les he platicado, que le llaman hacerse un espacio de tamaño epsilon, o en inglés le llaman el epsilon room, la estrategia del epsilon room. Y entonces, bueno, aquí va, ¿qué? Esto está padre porque siento que es muy clarito al final, muy transparente. Entonces, primero, agarren cualquier función simple que esté por abajo de f, ¿ok? Y van a agarrar un alfa que está entre 0 y 1, le pueden llamar 1 menos epsilon. El chiste es que el alfa está entre 0 y 1. Y entonces definen una sucesión de conjuntos AN, que va a ser todos los puntos del espacio donde Fn sea mayor o igual a alfa por phi. ¿Ok? Entonces, vean aquí, por favor, cómo ya de por sí nosotros tomábamos phi menor o igual que f. Y si ahora multiplicamos por un alfa menor que 1, pues puede ser que si aquí había una igualdad, al multiplicar por un alfa estrictamente menor que 1,
esa desigualdad desaparecería. Sería, pero la igualdad ya no sería igualdad, sería desigualdad. Entonces, bueno, obviamente lo que estamos haciendo con este alfa es haciendo un poquito más chico a la función phi, a la función simple. Pero además de eso, recuerden que las fn convergen a f, ¿no? Para cada x fijo. Entonces, si ustedes dejan un x fijo, ese x fijo, fn de x, pues va a converger a f de x. Entonces, eventualmente va a ocurrir esta situación. Eventualmente, para un n suficientemente grande, va a ocurrir que el x que agarren efectivamente va a cumplir esto. Va a cumplir que fn de x va a estar por arriba de alfa por phi de x. ¿Sí? ¿Cómo ven esta idea? ¿Se entiende? ¿O hay algo que suene raro? Creo que ahí va, ¿verdad? Y bueno, lo que estamos diciendo aquí es que, bueno, a lo mejor para los primeros n, pues esto no sabemos si efectivamente existan estas x, pero conforme n vaya avanzando, definitivamente va a pasar esto y entonces este conjunto ya no va a ser vacío, ¿sí? Además, recuerden que la sucesión es creciente, ¿no? O no decreciente, pues. Entonces, si un x hizo que con fn ocurriera esto, pues también va a pasar con fn más 1, ¿no? Porque en sí tenemos esta desigualdad donde fn más 1, ¿no? Está por arriba. Está por arriba. Entonces, algún x que haya funcionado para n va a funcionar para n más 1. ¿Okay? Entonces, al final del día lo que tenemos es una sucesión que va a ir creciendo, una sucesión de conjuntos, y como les digo, como tenemos convergencia puntual para cada x del espacio va a estar eventualmente en alguno de estos conjuntos. ¿Sí? Entonces, al final del día, se tiene esta bonita igualdad de conjuntos. Esta sucesión creciente de conjuntos va a cubrir a todo el espacio. ¿Ok? Pues ahí está, una sucesión de conjuntos a n. Bueno, aquí lo que dice aquí abajito es que, bueno, si phi es medible, pues esta diferencia es medible y este conjunto que estamos aquí estudiando, pues se ve como la imagen inversa de una función medible. De hecho, es la imagen inversa del intervalo, ¿qué? 0, infinito. 0, infinito. De esta función medible. Bueno, entonces, ahí está nuestra sucesión de conjuntos medibles y vamos a estar trabajando con funciones simples finitas, porque recuerden que para nosotros calcular la integral de f, vamos a agarrar funciones simples finitas que están por abajo de f, ¿no? Entonces, estas funciones, para calcular la integral, que es el supremo de integrales sobre funciones simples, ¿ok? Y bueno, por eso esta aclaración, simples finitas. Y entonces, al final del día, vean lo que va a ocurrir. Fíjense qué pasaría si yo multiplico por la característica de estos conjuntos a n. O sea, estoy multiplicando fn por la característica de an. Y alfa por phi por la característica de an. Entonces, lo único que estamos haciendo es concentrándonos. Cuando agarran un x que no está en este conjunto, pues todo vale 0. Entonces se cumple trivialmente esta desigualdad, se vuelve igualdad. Pero cuando agarran un x que está en este conjunto, justamente va a ocurrir que fn es mayor que phi por alfa por phi. Entonces justamente va a ocurrir esta desigualdad
porque estas funciones características se van a volver 1 y porque al evaluar estas funciones se va a cumplir lo que queremos. Entonces, una técnica muy usada en todo esto en todas estas demostraciones. Multiplicar por una característica de manera inteligente. ¿Ok? Y obviamente esta desigualdad pues se cumple en todo el espacio. O sea, no importa el X que yo agarre, porque si el X no está en A, pues todo vale 0, y si está en A, se cumple lo que quiero. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de esto? ¿Queda claro? Bueno, entonces, pues ya estamos más en posición porque miren, al final vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esto. Vamos a calcular la integral de este lado izquierdo y eso debe ser menor a la integral del lado derecho. Aquí está, la integral, todo esto que estoy ahorita subrayando en rojo es la integral del lado izquierdo. ¿Sí? Ahí vean cómo se aplicó la linealidad de la integral sobre funciones simples. Hasta ahorita solo sabemos la integral, la linealidad, perdón, de funciones simples y por eso salió el alfa, ¿no? O entró, como quieran pensarlo. Y después tenemos esta monotonía, entonces eso significa que la integral del lado izquierdo va a ser menor o igual a la integral del lado derecho. ¿Ok? Ahí está. Y después, fíjense qué curioso, porque nosotros tenemos aquí, en lugar de yo considerar a n, voy a considerar la integral sobre todo x. Entonces yo ya sé también que si agarro un conjunto que está más grande que el original, la integral se hace más grande. Esto, les repito, solo lo sabemos, bueno, no, espérense, creo que aquí ya lo tenemos para funciones medibles, no solo simples, porque estas no son simples. ¿Sí? Pero ya sabemos esta monotonía para funciones medibles, positivas. ¿Sí? Esto fue lo que ahorita nos dijo Iván de los supremos. ¿Okay? Y bueno, fíjense ahora, tenemos esta desigualdad, ahí la guardo un poquito, y ahora recapitulamos que cuando nosotros dejamos una función simple no negativa fija, eso nos define un lambda que termina siendo una medida, ¿no? En otras palabras, esta integral donde estamos multiplicando nuestra función simple por la característica de un conjunto es una medida. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que si yo aplico esta medida a la unión de estos conjuntos, como estos conjuntos son crecientes y su unión nos da este conjunto X, pues voy a tener lo siguiente. Entonces, la integral de mi función phi es la integral sobre todo el espacio. Como esto es una medida y este conjunto es la unión de todos estos crecientes, pues tengo esta igualdad. Porque ya estoy viendo cómo detrás de esta igualdad estoy usando las propiedades de que lambda define una medida, ¿no? Aquí lambda sería la medida de X y también la medida de esta unión. Entonces eso coincide. Y por último, pues nosotros sabemos que bueno, puedo volver a ocupar. Bueno, en realidad aquí saben que creo que aquí no hice nada. Aquí solo reescribí a X como la unión. Exacto. Más bien aquí es donde ocupé esa propiedad de medida. De que la medida de mi conjunto va a ser el límite de las medidas de cada uno de ellos. Sí, más bien era ahí. Era ahí, pero acá me confundí. Entonces eso es lo que nosotros teníamos en el lema, pero recuerden que el lema nos afirma que esta es una medida
cuando estamos trabajando con funciones simples. Curiosamente vamos a tener esta propiedad, aunque después va a quedar demostrado que también va a ser una medida, aunque consideremos funciones solo medibles. No negativas, pero medibles. Y entonces, bueno, pues ya tengo esta igualdad y entonces ya puedo más o menos enchufar con todo esto de aquí arriba. Y vean, vamos a conectar. Bueno, a ver aquí. Entonces, a ver, veamos. Entonces, alfa por la integral de phi, por lo que acabamos de demostrar, la integral de mi función simple, lo puedo ver como el límite de estas integrales sobre estos conjuntos. Entonces aquí está, sobre estos conjuntos. Y nosotros habíamos demostrado que cada una de estas integrales va a ser menor o igual a cada una de estas integrales. ¿Sí? Eso es justamente lo que nosotros logramos hacer aquí arriba. Bueno, aquí me falta multiplicar por alfa, pero alfa veces estas integrales va a ser menor o igual a estas integrales. Aquí está, ¿no? Entonces aquí está alfa. Aquí digamos que para que quede más claro, este alfa, primero métanlo dentro del límite. ¿Sí? Como todo es no negativo, no pasa nada. Entra dentro del límite y ahora sí, alfa veces esa integral es menor a esta integral. Entonces los límites también preservan esa desigualdad. ¿Ok? Y entonces, pues estamos concluyendo que pues alfa veces la integral de mi función, de cualquier función simple que esté por abajo, recuerden que phi está por abajo de f, va a tener que alfa por su integral va a ser menor o igual al límite de esta sucesión. Entonces, realmente el lado izquierdo en esta desigualdad no depende de alfa, ¿no? O sea, si estamos diciendo, dejé fijo el alfa y agarré una función phi simple por abajo de f. Y al final no importa lo que yo haya agarrado, termina siendo siempre menor a este número. En este número del lado derecho, pues solo es mi sucesión de integrales. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que primero puedo tomar el límite cuando alfa, en esta desigualdad en ambos lados, puedo tomar el límite cuando alfa converge a 1. ¿Sí? Y después, entonces eso nos daría esta desigualdad. Nos daría, ¿sabes qué? Pues ya el alfa lo puedes quitar. El lado derecho no depende de alfa, entonces no afectó esta desigualdad. Y ya, ¿no? Y por otro lado, ahora puedo tomar este lado derecho, pues no tampoco depende de la función simple que yo haya agarrado. Esto funciona para cualquier función simple. Entonces, pues agarro el supremo, en ambos lados el supremo, sobre todas las funciones simples que están por abajo de f y calculo estas integrales. Entonces, eso es la definición de la integral de f. ¿No? Esa es la definición. Y entonces al final, pues aquí yo puedo, ya puedo sustituir esto por la integral de f. ¿Sí? Pudieron haberlo hecho al revés. De aquí arriba pudieron haber tomado primero el supremo sobre todas las phis por abajo de f. Entonces les va a dar alfa veces la integral de f. Y después el límite cuando alfa converge a 1. Cualquiera de las dos pasos es lo mismo, va a dar lo mismo. ¿Cómo ven, compañeros? Esto daría nuestra demostración del teorema de convergencia monótona de Lebesgue. ¿Preguntas? ¿Preguntas de todo esto? ¿No? Bueno, voy a parar la grabación y la voy a mandar después por si alguien quiere checar.